En este video vamos a introducir el concepto de cambio social. El cambio social es un tópico o una problemática central dentro del campo de la sociología. De hecho, la sociología nace o surge como producto del interés o la preocupación por las grandes transformaciones o cambios que experimenta el mundo moderno industrializado. Pensemos en el avance del capitalismo, pensemos en el crecimiento de las ciudades, en los desarrollos tecnológicos, etc. Todas estas cuestiones fueron dando lugar a una estructura cambiante que es la realidad social. Esta realidad ha experimentado cambios continuos a lo largo de la historia de la humanidad y muchas veces las personas podemos ser testigos de cambios muy radicales en cortos lapsos de tiempo. Pensemos, por ejemplo, en algunos elementos que son propios, característicos o familiares de nuestro sistema cultural, pero que probablemente alarman o desconciertan a nuestros abuelos. Supongamos, órganos artificiales, bebés de probeta, realidad virtual, celulares, misiles inteligentes, transbordadores espaciales. Bueno, a medida que los desarrollos tecnológicos avanzan en las sociedades, se va creando como una especie de efecto en cadena que repercute en el sistema cultural y esto a su vez implica cambios a nivel social. De cualquier forma, lo importante que debemos tener presente es que el cambio social es algo inherente a todas las sociedades, que en algunas sociedades esos cambios pueden producirse de manera más imperceptible, de forma más gradual, y en otras sociedades esos cambios ocurren de forma más intempestiva. Ya vamos a ver que también hay distintas características que se asocian al cambio social. Como les decía, el cambio social también puede ser abordado desde una óptica más positiva, en el sentido de entender el cambio social como la evolución o la adaptación de las sociedades a necesidades específicas de cada momento histórico, o bien algunos sociólogos miran el cambio social, si se quiere, desde una óptica más negativa, en el sentido de acentuar el abandono perjudicial de ciertas normas, de ciertas pautas de conducta que le dan sentido, cohesión, integración a la sociedad. Hay distintas terminologías que se emplean para referirnos a la sociedad emergente, esto es, a la sociedad que hoy en día experimenta grandes o profundos cambios en sus paradigmas. Se habla así de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad del riesgo, sociedad de los derechos humanos, sociedad en red, etc. Lo importante a tener en cuenta es que estas expresiones refieren a procesos que son claves dentro de la sociología, como la globalización, la mediatización y la digitalización, es decir, procesos que influyen en los cambios de paradigmas que acontecen en nuestra sociedad hoy. Lo que vamos a hacer a continuación es ver algunos ejes claves del cambio social según la CEPAL, esto es, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ver de qué manera estos conceptos también están contemplados desde el punto de vista de esta comisión con respecto a las transformaciones que experimenta la sociedad. Nos vemos enseguida con la clave de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que identificar las características de ciertos conceptos vinculados al cambio social. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, les muestro en pantalla la manera en que deberían haber empezado la construcción. El concepto que vamos a ver en este video es el evolucionismo clásico. ¿A qué suena la expresión evolucionismo? ¿Qué se les viene a la mente?
Seguramente la expresión que se nos viene a la mente es evolución y tal vez probablemente asociemos esta expresión casi de manera intuitiva con un gran biólogo del siglo XIX que fue Darwin, que en El origen de las especies precisamente trata sobre el cambio de las especies proponiendo un mecanismo que es la selección natural. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene la biología con la sociología? Bueno, para poder entender esto, precisamos comprender que hay un conjunto de doctrinas o de perspectivas en el campo de la sociología, con algunos referentes claros como Comte, Durkheim, Spencer, para los cuales el concepto de evolución o la idea de crecimiento, desarrollo, desempeña un papel central. Aquí va a aparecer la comparación entre los organismos vivos y las sociedades, es decir, que las sociedades, al igual que un organismo biológico, experimenta cambios o transformaciones a lo largo del tiempo. Y aparecen allí también, en esta analogía o en esta comparación que sobre todo es metafórica, pero que no obstante sirvió para inspirar o conformar estas doctrinas, aparecen ciertos puntos de contacto entre las sociedades y un organismo biológico. Por ejemplo, que las sociedades están compuestas de unidades más complejas, como los órganos de un cuerpo, que estas unidades desempeñan ciertas acciones o funciones que son indispensables para el desarrollo, la preservación, la conservación de las sociedades, etc. Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta cuando vean el concepto de evolucionismo clásico que esta idea de crecimiento es central en todos estos autores. ¿A cuál me voy a referir ahora en particular? A Comte. Comte fue el creador del positivismo y también es considerado el fundador de la sociología. En especial, lo que quiero que veamos de Comte es su ley de los 3 estadios. ¿Qué quiere decir esto? Comte distinguió 3 etapas bien diferenciadas en los esfuerzos de la humanidad por comprender el mundo y llamó a estas etapas teológica, metafísica y positiva o científica. ¿Qué caracterizaba a la etapa teológica, característica de la Edad Media? Bueno, como su nombre lo indica, que el mundo, la realidad social, se interpretaba fundamentalmente en términos religiosos. Es decir, que lo que se observaba, los acontecimientos que se veían en la realidad social, eran interpretados como expresión de la voluntad divina. Ya durante el Renacimiento, lo que dice Comte es que este enfoque teológico con respecto a la sociedad se fue desplazando para dar lugar a lo que él denomina una etapa metafísica. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a un desplazamiento de explicaciones que estaban centradas en causas sobrenaturales a causas naturales. Es decir, se pone el acento particularmente en la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en un filósofo como Thomas Hobbes, que en su explicación de la realidad social, de las sociedades y demás, no pone el acento en la voluntad divina, sino más bien en las acciones de una naturaleza humana bastante egoísta. La famosa frase de Hobbes de el hombre, lobo del hombre. Y luego lo que hace Comte es distinguir finalmente una tercera etapa, que le llama científica o positiva, donde se inspira en ¿qué? Fíjense, hablamos de una etapa científica. Se inspira en los logros de científicos tales como Copérnico, Galileo, Newton, etc. ¿Qué es lo que caracteriza a esta etapa científica? El uso de leyes, la aplicación de leyes generales para poder explicar los acontecimientos de la naturaleza. Leyes basadas en ¿qué? En la evidencia empírica, en la observación, en la experimentación, etc. La gran contribución, el gran aporte de Comte consistió en intentar aplicar este método científico al campo de la sociología. Lo que vamos a hacer a continuación es reforzar precisamente algunos conceptos claves de estas 3 etapas y nos encontramos luego para ver la clave de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la segunda actividad, donde ustedes tenían que reconocer la postura de diversos autores. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla les muestro la manera en que deberían haber comenzado.
En este video vamos a abordar el concepto de modernización y materialismo histórico. Hemos visto dos grandes posiciones dentro del campo de la sociología para explicar la distribución desigual de la riqueza y el poder en el mundo. Esas dos grandes teorías, esos dos grandes marcos teóricos reciben el nombre de teoría de la modernización y teoría de la dependencia. Ahora nos vamos a centrar en algunos rasgos característicos de la teoría de la modernización, pero pensándolos desde una problemática sociológica central que es la del cambio social. ¿Qué implica la teoría de la modernización? ¿Qué mirada tiene? Recordemos que se trata de un modelo de desarrollo económico y social que explica la distribución desigual de la riqueza en el mundo en función de los diferentes niveles de desarrollo tecnológico presentes en los países. Pone un acento muy especial en lo que tiene que ver con el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Ahora, hay un concepto que subyace la idea de que existe una especie como de camino lineal hacia el progreso. Entonces, fíjense, en función de esta idea de un camino lineal hacia el progreso, ¿cómo puede ser visto el cambio social desde esta óptica, desde la teoría de la modernización? Ustedes van a ver que desde este marco teórico, un rasgo del cambio social es que es unilineal. Se interpreta que el desarrollo de las sociedades sigue como una especie de único camino válido que tiene que ver precisamente con la incorporación de innovaciones tecnológicas, de un mayor progreso económico, etc. ¿Qué otros rasgos presenta el cambio social desde este marco teórico? Se ve también como un cambio de tipo inevitable, es decir, como si existiera una especie de empuje que sí o sí lleva a las sociedades para que alcancen mayores niveles de industrialización, de modernización, de desarrollo, etc. También se ve este cambio, el cambio social desde la teoría de la modernización, como algo gradual, es decir, en lugar de existir saltos abruptos, de pasar de una situación de debilidad económica a otra de mayor competitividad y desarrollo de manera repentina, los teóricos de la modernización piensan más bien que las sociedades van atravesando diferentes etapas. Incluso algunos sociólogos lo que hacen es discriminar esas etapas que atraviesan las sociedades en su proceso de modernización o de mayor industrialización. También estos cambios se ven como beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Ahora, la teoría de la modernización tiene algunos teóricos defensores influyentes y también algunos detractores influyentes. Una de las principales críticas que se le hace a la teoría de la modernización tiene que ver con que la mayoría de las sociedades pobres han acentuado aún niveles de vida más bajos todavía y que por lo tanto este proceso o este camino lineal hacia el progreso no se verifica en todas las sociedades. Por lo tanto, un punto de quiebre importante con respecto a la crítica o al cuestionamiento que se le hace a las teorías de la modernización tiene que ver con la evidencia histórica. También los detractores de la teoría de la modernización subrayan que, de acuerdo con esta teoría, pareciera que los países de renta alta y los países de renta baja son como dos especies de mundos inconexos, en lugar de subrayar las relaciones de dependencia que mantienen y cómo estas relaciones de dependencia contribuyen a sostener cierto nivel de vida bajo o cierto nivel de pobreza en algunas sociedades. Hoy en día, cuando se piensa en la teoría de la modernización, se le han hecho muchos ajustes, muchas modificaciones a esta teoría y entre algunos de ellos se piensa que hoy no forma parte la modernización de una élite, sino más bien que son los movimientos sociales los que llevan adelante este tipo de progreso o desarrollo o de cambio o transformación a nivel social. Con respecto al materialismo histórico, lo que debemos tener en cuenta que es el paradigma de Marx. ¿Cuál es el motor principal del cambio social para Marx? ¿El conflicto o la lucha de clases? Hemos visto que el conflicto, la lucha entre la burguesía y el proletariado es un elemento indispensable para poder entender esta doctrina sociológica. Para Marx, este conflicto se remonta a las civilizaciones más antiguas,
Pero en el mundo capitalista lo que se ve es como una profundización o una manifestación mucho más abierta de este enfrentamiento entre las clases. La manera de poder salir de este sistema para Marx tenía que ver con la posibilidad de rehacer deliberadamente la sociedad, instaurando un sistema o un orden social más igualitario y humano que le denominó socialismo. Lo que vamos a hacer a continuación es, a través de una actividad, reforzar algunos conceptos claves que tienen que ver con estos marcos teóricos que he estado mencionando, y nos vemos a continuación para tratar la clave de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la tercera actividad. Para poder orientarlos en pantalla, les muestro la manera en que deberían haber comenzado. El concepto que vamos a abordar en este video tiene que ver con nuevas perspectivas en sociología. Una de las perspectivas que vamos a tratar está vinculada al eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? ¿A qué suena? Bueno, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es precisamente esta idea de un sesgo cognitivo, cultural, según el cual el valor de la civilización tiene que ver con el continente europeo. Es decir, que de acuerdo a esta posición eurocéntrica, todas las trayectorias, digamos, no europeas aparecerían como incompletas. Precisamente desde una mirada eurocéntrica, el modelo a imitar para resolver los problemas de distintas regiones es el continente europeo. Muchas críticas se han realizado a este foco en el continente europeo para analizar las coyunturas o las situaciones de otras regiones del planeta. También se le han realizado algunas críticas desde esta mirada a el pensamiento de Marx, a su doctrina sociológica, poniendo el acento en que Marx, en su análisis de la sociedad, focaliza sobre todo su atención en las burguesías características o propias de Europa, y que cuando analiza las sociedades no capitalistas toma en cuenta las sociedades modernas europeas. Ahora, hay muchas implicancias que desencadena el eurocentrismo que son de gran relevancia. Pensemos que desde esta óptica uno pasa por alto las especificidades de cada región, las coyunturas sociales de cada lugar, las cuestiones que son características o propias de distintas regiones o lugares del planeta, adoptando una mirada de corte universalista o de corte totalizadora, según la cual las demás regiones del planeta deberían imitar o tomar, digamos, como parámetro para su evaluación o análisis de la sociedad lo ocurrido en el continente europeo. Hay muchas cuestiones vinculadas al desprecio que se esconden en argumentos de corte eurocéntricos, precisamente porque al hacer este foco en una especie de modelo a imitar, generan o promueven ciertos tipos de prejuicios y en algunos casos conflictos o enfrentamientos culturales muy graves. Cualquier forma de etnocentrismo, que en el caso del eurocentrismo es un tipo de etnocentrismo, es decir, una manera de juzgar la cultura de los demás tomando como parámetro la propia. Cualquier tipo de etnocentrismo genera incomprensión y, como decía antes, en algunos casos conflictos muy serios. ¿Qué manera podríamos tener de desarrollar una mirada que no fuera
etnocéntrica? ¿Cómo podríamos pensar una alternativa a esta forma de mirar lo social? Pensemos, por ejemplo, en un observador o en un turista de una comunidad menonita en La Pampa que trabaja sus hectáreas con un arado tirado por caballos en lugar de un tractor, o que, por ejemplo, lleva un estilo de vida sin electricidad. ¿Cuál es la mirada que podemos tener con respecto a esto? Sin duda, lo que se puede desarrollar aquí es una mirada donde me pongo en la posición del otro, de su sistema cultural, para intentar comprender lo que observo. Ese observador podría bien adoptar una mirada de la comunidad pensando que la situación que observa es una situación atrasada en términos industriales o en términos de modernización, o bien darse cuenta que este estilo de vida, la práctica o ese desarrollo que hace esta comunidad con respecto a su trabajo tiene un sentido fundamental para el sistema de creencias de esa comunidad. Por lo tanto, cuando uno piensa en la posibilidad de desarrollar una perspectiva o una mirada diferente a la del etnocentrismo, a la de una mirada etnocéntrica, seguramente lo que trae a colación es también el concepto de empatía, entre otras cosas. Es decir, poder además no solo tomar en cuenta ciertas cuestiones sociales, sino también ciertas cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal, que tienen que ver con la forma en que interactúo con los demás, etc. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es una actividad integradora que precisamente, como su nombre lo indica, nos va a servir para poder repasar, para poder comprender mejor los conceptos centrales que hemos abordado. Les deseo mucha suerte y nos vemos pronto.